quiero presentar algunas nociones, algunos conocimientos que se han adquirido a lo largo de los años que tienen que ver con conocer el espacio donde construimos, cómo funciona el clima en nuestro planeta, cómo funcionan un conjunto de factores que hacen a la calidad de vida y confort del espacio que habitamos. Marcelo en la clase anterior pudo hacer un recorrido a través de distintos lugares del mundo y en diferentes épocas, cómo el hombre se ha valido de distintos recursos tecnológicos para resolver su condición de hábitat. Bueno, ustedes están entrando en una etapa de formación, estamos en el primer escalón de la carrera de arquitectura, así que es importante que tomemos en cuenta cómo funciona nuestro planeta, por qué las diferentes zonas climáticas, condiciones de clima, por qué los vientos, por qué las diferencias de presión atmosférica y cómo influye todo esto en la calidad de vida de las personas. Necesitamos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la física de la Tierra. ¿Qué es esto? La física de la Tierra es un conjunto de ciencias que estudian los distintos sistemas o subsistemas que componen nuestro planeta. La Tierra, el aire y el agua. Así que vamos a estar repasando cuestiones de geografía, de geología, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la atmósfera, con la meteorología, la climatología, la hidrografía y la oceanografía, sin ahondar en cada una de estas disciplinas, porque si no, tendríamos otra materia para hablar nada más que de esto, y la idea es que podamos tener un teórico donde solamente, como lo decimos en la carátula, podamos hacer una presentación, un esbozo de algunas nociones que condicionan el espacio donde vamos a construir. Cuando nos referimos a geografía y astronomía, ya desde la antigüedad, Marcelo estuvo hablando de los griegos, de los romanos, se conocía que la Tierra era redonda, se sabía que era un esferoide, pero en este cambio de era, del paso de la era de Aries a la era de Piscis, hay un sismo, el cambio de los politeísmos a los monoteísmos, y en esto que se habló de la imposición de determinados imperios, esto es una constante a lo largo de la historia de la humanidad, la imposición de un nuevo poder hace desaparecer todo rasgo y vestigio de la cultura anterior, sobre todo de la religión. Acá se sabía que la Tierra era redonda y a través de los conocimientos que se tenía de la trigonometría, estamos hablando de Eratóstenes, no es un tipo tan conocido, pero fue más o menos contemporáneo con Pitágoras, así que los cálculos de trigonometría se conocían. Este hombre ya en la antigüedad pudo hacer un cálculo trigonométrico tomando como consideración las proyecciones de los rayos solares que incidían en un pozo en Siena de un modo vertical y cómo en el faro de Alejandría, a la misma hora del día y a una distancia X, había una proyección de sombra. Entonces pudo calcular la distancia de la proyección de la sombra, establecer los ángulos de incidencia, y con la distancia entre el pozo de Siena y el faro de Alejandría, pudo establecer la distancia de los catetos, la hipotenusa, y la distancia del centro de la Tierra, con lo que pudo
establecer casi 200 años antes de Cristo el tamaño de la Tierra. Hoy, con métodos más sofisticados, podemos saber de qué se trata la superficie de nuestro planeta, el radio, diámetro, perímetro que tiene la Tierra. Sabemos que la Tierra es redonda, que gira en torno a un eje. Conocemos perfectamente la inclinación de ese eje. Sabemos también que la Tierra gira alrededor del Sol y no es el centro del universo. Pero también a través de datos de censos y relevamientos estadísticos podemos conocer que hoy habitan el planeta casi 8 millones de personas, que de la superficie de todo nuestro planeta hay un 71% que está cubierto por agua y que solamente el 29% es tierra emergente. De ese 29%, no toda la superficie emergente de la Tierra es habitable. Que del agua que tenemos en el planeta, el 96% es salada y solamente el 3,5% del agua es dulce. Teniendo en cuenta estos datos, podemos poner en su valor la importancia de no contaminar este espacio que habitamos, este planeta que a veces descuidamos de manera desproporcionada. Así que vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestra Tierra. Esta Tierra que gira en torno a un eje, y este movimiento de rotación de la Tierra es lo que genera, como primer dato conocido, la diferencia entre el día y la noche, las distintas zonas horarias, la fuerza centrífuga de la rotación de la Tierra genera el achatamiento de los polos. Por eso la Tierra no es un planeta como una esfera perfecta, sino que es un esferoide. Está un poco achatado hacia los polos y engrosado sobre la línea del ecuador. Estas rotaciones generan las mareas, porque el planeta, nuestro planeta Tierra, no está solo, sino que tenemos un satélite que todos conocemos, la Luna, que también tiene su fuerza de gravedad, y la atracción tanto de la gravedad de la Luna como de la gravedad del Sol generan incidencias en los movimientos de esa masa de agua, de ese 96% de la superficie terrestre que es agua, que son esos movimientos que conocemos como mareas. Otro efecto del que vamos a hablar es de este efecto Coriolis. Pero tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al tamaño, al perímetro, la Tierra está girando sobre su eje en 24 horas, y si nos paramos en un punto en el ecuador de la Tierra, vamos a estar recorriendo en un giro completo, vamos a dar la vuelta al mundo a una velocidad de 1.674 kilómetros por hora. La Tierra está envuelta por una atmósfera que tiene un peso muy importante. La gravedad de la Tierra atrae a todos los objetos hacia su centro. El aire no escapa de esa situación, por lo que podemos decir que el aire también tiene un peso. Esto que conocemos como presión atmosférica tiene una equivalencia al nivel del mar de 1 kilo
por centímetro cuadrado. A ver, nosotros podemos vivir más allá de que tengamos agua, de que tengamos tierra, de que tengamos aire. Podemos vivir acá en este planeta porque también hay una atmósfera que por la gravedad de la Tierra tiene un peso. Y nuestro magnífico cuerpo humano, está contenido y comprimido por la presión atmosférica. Si saliéramos al espacio exterior sin una nave comprimida o un traje espacial que esté presurizado, nuestro cuerpo se desintegraría en el vacío. Otro movimiento, además de la rotación que acabamos de decir, es el movimiento de traslación que la Tierra hace alrededor del Sol. Esta traslación es una rotación y traslación alrededor del Sol. Se completa un giro completo a lo largo de un año. Y si ustedes ponen un poco de atención en la imagen de la animación, el eje de la Tierra que está destacado con esa línea verde, pueden ver la manera caprichosa que tiene ese eje de la Tierra durante todo el transcurso de la traslación. No es perfectamente concéntrico al centro del Sol, sino que mantiene ese ángulo de inclinación, y esa es la particularidad que permite que se generen las distintas estaciones climáticas en los distintos lugares del planeta. Entonces, la velocidad y la distancia que tenemos con respecto al Sol es asombrosa. Esa distancia es lo que nos permite recibir una cantidad de Sol apta para la vida, y es lo que también nos permite no incinerarnos si estuviésemos demasiado próximos. A través de este movimiento de traslación de la Tierra, vamos a ver cómo se modifican la incidencia de los rayos solares en las distintas estaciones, cómo a través del mantenimiento de ese ángulo de inclinación del eje de rotación terrestre, que corresponde a 23,5 grados respecto de la eclíptica solar, es un número que se toma como referencia, pero puede ir modificándose, porque no es que el Sol está quieto y la Tierra gira de un modo constante, sino podemos decir de un modo más o menos constante, porque el Sol también se está moviendo y también nos estamos trasladando en torno a la galaxia. Entonces, esto de los solsticios y los equinoccios es lo que nos permite establecer la diferencia entre las distintas estaciones, y es lo que hace que mientras un hemisferio está en invierno, el hemisferio opuesto está en verano, y a los 6 meses se invierte esta situación. Esto es lo que define, por ese ángulo de inclinación, la existencia de zonas frías, templadas y cálidas. Vamos a ver cómo se ubican en las zonas tropicales y ecuatoriales, las zonas cálidas y templadas, y hacia los polos, las zonas frías. Acá tenemos una animación. Podemos ver en esta imagen de la derecha, con este grado de inclinación, esto sucede en diciembre, se produce el inicio del verano en el polo sur, el invierno en el polo norte. Durante los equinoccios
entre primavera y verano hay como cierto equilibrio entre los dos hemisferios, nada más que se invierten las estaciones. Pero la incidencia de los rayos solares es más o menos semejante. En el invierno, que vemos acá, el solsticio de invierno, permite a partir del 21 de junio el inicio del verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Las condiciones climáticas cambian de acuerdo a la posición que tenemos en el planeta, a dónde nos encontramos emplazados en el planeta en una determinada época del año, porque como el planeta está en movimiento continuo, a lo largo del tiempo y de acuerdo a la época del año en que está el giro de nuestro planeta en torno a la órbita solar, se modifican todas las condiciones. Entonces, el sistema de posicionamiento a través de coordenadas de longitud este u oeste y coordenadas de latitud de acuerdo al hemisferio norte o al hemisferio sur son acompañadas del tercer eje de simetría que tenemos en cuenta en el espacio tridimensional, que es la altitud. Ya vamos a ver por qué es tan importante la altitud con respecto a la presión atmosférica. Vamos a poder ver que a determinada altitud la vida no es posible. Entonces, para ubicarnos por longitud y latitud, se trazan de un modo imaginario líneas que denominamos meridianos y paralelos. No quisiera extenderme mucho sobre esto, es algo que ya lo han visto en geografía desde la primaria, pero a través de este sistema que genera una cuadrícula en el planeta, podemos tomar perfectamente la ubicación en las distintas regiones y continentes. A través del posicionamiento solar vamos a poder estudiar la incidencia de la radiación solar y esta información la podemos volcar en gráficos que denominamos cartas solares. Algunos prefieren trabajar con imágenes más gráficas, como son las cartas de sombra. Son todos datos que están volcados en tablas, justamente en estas cartas, que utilizamos como herramientas al momento de diseñar para poder prever, previsualizar cuál va a ser el ángulo de incidencia solar en determinada región del mundo y a determinada hora del día en una estación determinada también. Hoy contamos en la red con sistemas que nos prestan este servicio online, así que con poner una ubicación justamente por las coordenadas de longitud y latitud, digo de ponerlo así porque no todas las ciudades están relevadas e identificadas, pero poniendo las coordenadas de longitud y latitud podemos obtener digitalmente las cartas solares. Acá tenemos una ampliación de la imagen. Esto lo que está indicando en el gráfico es el ángulo de incidencia solar que proyectan los rayos solares a través de qué pasa en el invierno, qué pasa en el verano, y cómo a esa información la podemos utilizar para el diseño de los espacios que habitamos. Decía recién de
una cuestión a tener en cuenta que es la presión atmosférica, que es el peso del aire, cómo la fuerza de gravedad atrae la masa de aire que nos envuelve en la atmósfera y esto genera una presión que contiene nuestra masa corporal. Por eso podemos ver que cuando nuestros jugadores de la selección van a jugar un partido en altura, tienen problemas de apunamiento, no rinden del mismo modo al que están acostumbrados en las ciudades, en nuestras ciudades, sea Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, etcétera, que estamos a un nivel muy bajo con respecto al nivel del mar, donde tenemos una alta presión atmosférica. Cuando vamos a jugar a Lima, que está a una altura, disminuye la presión atmosférica y disminuye nuestro confort corporal también, por esta cuestión de la altura. Entonces, Nos apunamos. totalmente. Hay menos oxígeno en el aire. Y hay un ejemplo que es bastante gráfico que me interesa luego compartir, pero vamos a decir que la presión atmosférica la medimos mediante un instrumento conocido como barómetro y que las unidades de medida que se utilizan son los milibares o los hectopascales. Vamos a tener en cuenta esto para poder tener una predicción de los fenómenos meteorológicos y de cómo se va a comportar el clima. Ya vamos a ver lo peligroso que es cuando empieza a bajar abruptamente la presión atmosférica. Ya vamos a saber que se nos viene una tormenta en breve. Bueno, ¿cómo varía la presión atmosférica con respecto a la altura? Este ensayo de tener una botella plástica común, cerramos la botella a 14.000 pies de altura, a 4.200 metros de altura. A ver, no estoy hablando de subir a la cima de la Concagua que tiene 6.900 metros de altura. Estoy hablando de alturas donde todavía podemos llegar por algunos caminos o senderos, para aquellos que están acostumbrados a hacer trekking, senderismo, deben haber podido experimentar esta sensación. Pero el ejercicio consiste en lo siguiente. La botella de esta botella plástica, vacía, la cerramos a esta altura. Cuando vamos bajando a 2.700 metros, los que han tenido oportunidad de visitar el Cerro Champaquí en Córdoba, está un poco más alto, 2.885 metros. La diferencia de presión, acá que había a mucha altura, hay menos presión atmosférica, hay menos masa de aire, ¿cómo empieza a comprimirse la botella que estaba vacía? ¿Y qué pasa cuando bajamos a 300 metros de altura? Esto es un lugar, la ruina de San Carlos, en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el efecto de la presión del aire en esta botella? Pasa lo inverso si a nuestro cuerpo le quitamos la presión atmosférica. Imaginen ustedes, esto está tomado a 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Nuestras ciudades están por debajo de los 50 metros por encima del nivel del mar, así que tenemos una presión atmosférica que nos permite cierto confort. Pero esa presión atmosférica, como ya vamos a ver más adelante,
se modifica de acuerdo a la temperatura que produce la incidencia de la radiación solar. Por eso hay días, sobre todo acá en verano, en Santa Fe, los días que hace mucho calor, baja la temperatura porque el aire se calienta, disminuye la densidad, y eso hace que haya menor presión atmosférica, por lo que nos sentimos bastante incómodos. Entonces, con respecto al asoleamiento y la incidencia que el asoleamiento tiene de acuerdo a la latitud. Ya analizábamos antes cómo la Tierra va recorriendo la elíptica de la órbita solar en torno al centro de la estrella, que es la emisora de la radiación solar. Cómo recibimos esa radiación y cómo la incidencia va cambiando a través de las distintas estaciones del año. A través del recorrido cambia el ángulo de incidencia de los rayos solares, y eso es lo que permite que existan zonas frías en los polos, zonas templadas entre los círculos polares ártico y antártico y los trópicos, y las zonas cálidas que quedan comprendidas entre trópicos y más precisamente en el centro, que es el Ecuador. Ese ángulo de inclinación que tiene el eje de rotación de la Tierra no solamente hace que la Tierra reciba menos radiación solar en los polos, sino que por el ángulo de inclinación, los rayos no están proyectándose de un modo perpendicular con respecto al esferoide, sino que son prácticamente rasantes en los polos, por lo cual gran parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera y ni siquiera llegan a la Tierra más que como luz, pero los rayos infrarrojos son desviados al espacio por reflexión. Como decía recién, el asoleamiento genera variaciones en la temperatura. Esto produce que tengamos dentro del planeta zonas de alta presión y zonas de baja presión. Por lo general, las zonas de baja presión se dan en las zonas cálidas, mientras que hacia las áreas más frías tenemos centros de alta presión. Pero como la Tierra está en movimiento, acá vamos a destacar la palabra predominantemente, porque esto no es una foto estática y que los centros de baja presión siempre están acá, sino que se van moviendo. Y de pronto, donde había un centro de alta presión, en un futuro se produce un centro de baja presión. Estos centros de alta y baja presión generan movimientos de aire. Al haber más temperatura, y se genera menor presión atmosférica, y esto genera corrientes de aire ascendentes. Los que han tenido oportunidad de volar o hacen parapente o kite, saben perfectamente de la incidencia de las corrientes de aire ascendentes, pero fundamentalmente aquellos que vuelan en planeadores es un tema del que saben muy bien, como cuando pasan arriba de un espacio forestado, disminuyen las corrientes de aire ascendente y el avión pierde sustentabilidad.
Bueno, vamos a hablar del efecto Coriolis, del efecto Coriolis, que son los movimientos de masa de aire que se dan. Lo que a nosotros nos interesa es ver cómo este efecto Coriolis repercute en los giros de la dinámica de fluidos. Tomamos el efecto que está desarrollado para el análisis de los cuerpos en el espacio sobre superficies que están en rotación, para ver cómo nuestro planeta, que es un cuerpo que está rotando permanentemente, qué incidencia genera esa rotación en las masas de aire que nos envuelven, la masa atmosférica, y qué incidencia genera en la masa de agua que envuelve también al planeta. Entonces, podemos ver que hay una mayor aceleración sobre el ecuador. Esa velocidad de rotación que se disminuye hacia los polos genera vórtices de rotación de las masas que se dan en un sentido positivo en el hemisferio norte y negativo, o sea, completamente el contrario, en el hemisferio sur. Estas diferencias de presión atmosférica, las diferencias de temperatura que se dan por el asoleamiento en distintas regiones del planeta a lo largo de distintas horas del día, genera, como podemos ver en el gráfico de la derecha, centros de alta presión y centros de baja presión. Y acá, hoy decíamos predominantemente, podemos ver acá en el gráfico, centros de baja presión en el Ecuador, y hacia los trópicos, centros de alta presión. Perfecto. Pero eso se modifica. Si podemos ver, en estos centros de baja presión es donde se generan los ciclones o los huracanes. Estamos acostumbrados a escuchar en que en determinadas épocas del año, zonas próximas al Golfo de México, lo que es Florida en Estados Unidos, lo que son las Islas Baleares o Cuba, están expuestas a huracanes por el posicionamiento de estos centros de baja presión. ¿Por qué? A ver, si yo tengo baja presión en este punto y alta presión en este otro punto, la masa de aire, que es un fluido, va a fluir en un movimiento rápido desde el centro de alta presión al centro de baja presión. Entonces, a los centros de alta presión los llamamos centros anticiclónicos, y a los centros de baja presión los llamamos borrascas o ciclones, o centros ciclónicos. Acá se puede ver en el gráfico de la izquierda como, por ejemplo, el calentamiento solar sobre las masas de océano generan el calentamiento, la evaporación del agua, que es toda una masa de aire húmedo que se eleva, y cuando se encuentra con frentes fríos que avanzan desde los hemisferios, que pueden ser norte o sur, frentes fríos que avanzan por centros de alta presión y se encuentran con estos centros de baja presión, masa que se evaporó agua, aire húmedo, cálido, chocan con los frentes fríos, producen las precipitaciones. Estos movimientos generan distintos tipos de vientos.
Entonces podemos hablar de vientos permanentes, de vientos periódicos y de vientos zonales, que son típicos de algunas regiones. Pero ya vamos a llegar a esto. Los vientos permanentes. Los vientos permanentes, que son los conocidos vientos alisios que corren por la línea del Ecuador, se generan por el movimiento de rotación de la Tierra. Ya vimos la velocidad impresionante a la que gira la Tierra en torno a su eje. Bueno, esto genera movimientos de masas de aire. El viento no se desplaza a la misma velocidad que se desplaza la Tierra, porque también esas masas de aire van acompañando el movimiento de la rotación, pero con una inercia distinta. Esto genera entonces lo que conocemos como vientos permanentes, los vientos alisios, que fueron los vientos que posibilitaron el descubrimiento de América. Cuando zarparon desde Portugal, Vasco da Gama o Colón desde España, vinieron navegando con vientos francos, venían con viento de popa, navegando con estos que conocemos como vientos alisios, vientos permanentes. Los vientos periódicos son vientos que tienen que ver por la diferencia entre el asoleamiento durante el día y la falta de asoleamiento que se produce durante la noche. Estos vientos se generan en la interfase tierra y agua. ¿Qué pasa? Lo que conocemos como brisa, la brisa es un fenómeno, no es un viento suave, no es una característica de intensidad de una corriente de aire. Es un fenómeno que se produce por el calentamiento de la Tierra durante el día. La Tierra se calienta más rápido que el agua. Cuando tenemos un día despejado y una radiación solar plena, produce un calentamiento sobre la superficie de Tierra. Este calentamiento de la Tierra calienta el aire y genera corrientes de aire ascendentes, mientras que el agua mantiene su temperatura más fría, y al ser más frío el aire sobre el agua, tiene mayor presión que el aire caliente que está sobre la Tierra. Entonces genera este efecto de convección y el flujo de las masas de aire más frío que están sobre el agua se desplazan hacia las corrientes de aire ascendente que se generan por el calentamiento de la Tierra. En ese mismo lugar, el fenómeno se invierte, es lo que conocemos como terral, que es la corriente de aire que parte desde la Tierra hacia el agua, y digo el agua porque los ejemplos que estamos viendo acá están considerados en la interfase continente-océano. Pero esto también pasa en nuestra zona, que estamos en una zona rodeada de ríos, de lagunas, de masas de agua amplias, que también reproducen este fenómeno. Entonces, ¿qué pasa cuando la Tierra gira, cae el Sol, y la falta de radiación solar hace que la Tierra se enfríe mucho más rápido que el agua? El agua mantiene la inercia térmica que recibió por el asoleamiento de todo el día, y entonces la Tierra fría, enfría el aire, aumenta la presión atmosférica sobre la Tierra, mientras que en el agua, sobre el agua, la temperatura mayor genera corriente de aire ascendente y la convección invierte la corriente de aire en este caso.
¿Y por qué en invierno acá hace más calor antes de que amanezca? Porque cuando empieza a hacer día sol empieza a hacer más frío. Bueno, pero eso es una sensación térmica. Aparte, los ejemplos que estamos hablando acá eh, se dan con un fenómeno un tanto distinto en la ciudad. Por ejemplo, en espacios rurales, la temperatura, por más que tanto la ciudad como el campo o las áreas marinas, las superficies oceánicas reciben el mismo asoleamiento, la gran masa de cemento que tenemos en las ciudades hace que el calentamiento sea mucho mayor. Estamos hablando de zonas urbanas donde aparte hay espacios cerrados, que eh, todos los edificios que materializan las ciudades son como acumuladores térmicos. Eh, yo quisiera terminar de desarrollar esto porque me preferiría que hagamos las consultas, si te parece, eh, al terminar la exposición y analizamos cada uno de los casos, porque quisiera no perder el hilo y a lo mejor alguna de las respuestas se contestan en el desarrollo de la exposición. Teníamos que hablar de los vientos zonales, los vientos típicos que conocemos acá en la región. Todos han escuchado hablar del pampero, de la sudestada, del viento sur o del viento norte, que son los vientos típicos de nuestra zona. No nombro el viento sonda porque este es un viento típico de Cuyo. Estos vientos son corrientes de aire que se generan por el emplazamiento de los centros de alta presión en el Pacífico y en el Atlántico y los centros de baja presión que se generan sobre el continente. Pero también es cierto que se desplazan centros de baja presión sobre el mar, se desplazan por los vientos, y esto genera que de pronto podamos tener viento sur o viento norte en el mismo continente, de acuerdo a cómo. Si en la Patagonia tenemos el alojamiento de un centro de alta presión y hacia el norte del continente un centro de baja presión, vamos a tener un desplazamiento de una masa de aire, el avance de un frente frío que viene desde el sur, que seguramente va a chocar con las masas de aire caliente hacia el norte, generando las precipitaciones. Esto es algo que está faltando, por eso vemos una bajante histórica en toda la cuenca del Paraná, porque están faltando ese desplazamiento de masa de aire frío hacia el norte. Observen que este no es un invierno tan frío como otros y tampoco estamos teniendo la evaporación de masas de aire húmedo y el emplazamiento de centro de baja presión en el norte, y nos están faltando lluvias que llenen toda la cuenca de nuestro sistema fluvial. El viento norte es exactamente lo contrario. Vamos a tener el emplazamiento de centros de baja presión en el centro de nuestro país y el desplazamiento de centros de masas de aire generado por el alojamiento de centros de alta presión al norte, y así se genera el viento sur. La sudestada, que viene de acá, es justamente el movimiento inverso a lo que estamos viendo acá en el GIF de animación. Es cuando el centro de alta se ubica acá en el Atlántico Sur y desplaza hacia centros de baja ubicados en el norte del país. Entra esa sudestada por el Río de la Plata
y son vientos que realmente provocan daños porque son vientos bien fuertes. Bueno, me faltó hablar del pampero, que es otro viento que entra por el emplazamiento de centros de alta presión en el Pacífico, cruzan la cordillera, son vientos que vienen fríos y chocan con las masas de aire caliente y húmedo en el continente. Cuando viene un pampero, ya conocemos, son vientos que están por encima del orden de los 40 nudos de intensidad. Cuando se desata un tormento, estamos entrando en épocas de tormentas, estamos esperando los conocidos vientos que traen lluvia. El día de hoy podemos ver una lluvia suave, no hay esta diferencia entre centros de alta y baja presión tan pronunciado que generen tormentas peligrosas. Bueno, nosotros tenemos un sistema de normativas en nuestro país, la norma IRAM, el Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, fue el primer instituto de normas de Latinoamérica y estuvo entre los primeros del mundo también, en momentos en que nuestro país tenía un desarrollo diferente al que estamos acostumbrados a ver hoy en día, pero sí tenemos actualizada toda esta información que podemos relevar de lo que pasa en distintas partes del país para poder establecer las distintas zonas climáticas. Esta norma 11.603, como podemos apreciar en la imagen, describe cómo se generan las distintas regiones bioambientales y las características que tiene cada una de ellas, clasificando como el clima muy cálido, cálido, templado frío, frío y muy frío. Dentro de la normativa, que es bastante extensa, hay una serie de recomendaciones que están sugeridas, y no solamente sugeridas, sino que ya hemos avanzado en la normativa para exigir que se cumplan con determinados modelos y estándares de calidad térmica de los edificios y de eficiencia energética. Todos habrán escuchado hablar del etiquetado de eficiencia energética. Eso se consigue pudiendo garantizar que la elección tanto de los sistemas constructivos como de los factores de diseño o recursos de diseño que adoptamos para la construcción de nuestros edificios cumple con toda esta serie de requisitos. La sistematización de datos se lleva a plataformas digitales y hoy podemos contar a través del Servicio Meteorológico Nacional con información que nos puede ofrecer datos respecto de cuáles son los vientos predominantes en determinado sector geográfico, la incidencia y periodicidad que tienen estos fenómenos de vientos predominantes, desde qué cuadrante y con qué intensidad y periodicidad inciden estos vientos, porque son datos que no podemos ignorar al momento de proyectar. Más si hablamos, por ejemplo, como hemos visto en la clase anterior, la proyección de edificios en altura, qué pasa con esos edificios en altura y las corrientes de aire
en una tormenta. Cómo diseñamos las aberturas, cómo diseñamos las corrientes de aire, la protección con respecto a la incidencia de la radiación solar en distintas épocas del año y con respecto a distintas intensidades de viento. Un aspecto que no podemos descuidar es cómo influye la radiación de rayos ultravioleta, que tiene que ver con la salud de nuestra piel, con la preservación de distintos elementos que utilizamos para nuestro hábitat. Podemos describir no solamente las zonas climáticas, sino las tendencias con respecto a las precipitaciones a lo largo de los años. Acá están volcados en estos gráficos relevamientos que se han hecho desde la década del 60 hasta nuestros días. Cómo va cambiando el clima, cómo van cambiando los regímenes de precipitaciones. Tenemos que estar atentos a esto para que no nos sorprenda la realidad. Es importante poder anticiparnos y tomar todos los recursos necesarios al momento de diseñar. ¿Qué pasa con la evolución de las temperaturas? Con las precipitaciones. ¿Qué pasó en todos estos años? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, todo esto es materia de estudio. Podemos ver volcados en cuadros qué ha pasado en estos últimos 40 años, cómo han evolucionado y cómo han sido los regímenes de temperaturas, de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas. Y esta es toda una información que quería poder exponer porque la semana que viene estaremos iniciando cómo llevamos al diseño y construcción del espacio, mucha de la información que estuvimos presentando aquí. Estos son algunos de los argumentos y datos que nos sirven para entender por qué los vientos, por qué las diferencias de presión y para qué nos importa esta información. Realmente hay gente que no tiene en cuenta estos datos y así vemos en los resultados el fracaso de los niveles de confort térmico y podemos entender qué es lo que sucede en muchas metrópolis, que hay edificios que están cambiando la tecnología, tratando de acomodar sus envolventes, los cerramientos, porque son deficitarios. Al no tener la aislación térmica, la eficiencia energética necesaria, quedan expuestos a una radiación solar sin control, quedan vulnerables y todo el confort se consigue a través del consumo de energía no renovable, a través del consumo de energía que alimentan artefactos artificiales para calefaccionar o para refrigerar ambientes que no fueron ni concebidos ni diseñados para funcionar bioclimáticamente. Así que esto es un poco la introducción de la clase que va a estar desarrollando seguramente Iván Bellucci. Y ahora sí, mientras seguimos dando vuelta y conversando alrededor de nuestra estrella,
y alrededor de la galaxia, podemos empezar a hablar de todos los temas e interrogantes que tengan para hacer.